La Primera Guerra Mundial, que tuvo lugar entre 1914 y 1918, es un hito fundamental en la historia moderna. Esta guerra no solo marcó la mayor pelea de la época, sino que también alteró el orden global de maneras profundas. Todo comenzó con el asesinato del archiduque Francisco Fernando, un hecho que desencadenó una serie de alianzas que dividieron el mundo en dos grandes bloques, la Triple Entente y las potencias centrales. Conflictos emblemáticos como la Batalla del Somme, el uso de las armas químicas y la guerra de trincheras ilustraron la brutalidad de este conflicto, que combinó tácticas antiguas con una tecnología militar destructiva. Pero más allá del campo de batalla, este fue un conflicto total que involucró tanto a soldados como a civiles y redefinió para siempre las relaciones internacionales. La entrada de Estados Unidos en 1917 y la Revolución Rusa del mismo año fueron solo algunos de los eventos que transformaron este panorama de manera irreversible. Hoy exploraremos el impacto de esta guerra que dejó un legado de devastación y profundas transformaciones, pero que también sentó las bases para movimientos sociales y avances políticos. Para hablar de todo esto, tengo el gusto de presentar a mis compañeros de este podcast, Joaquín, Diego y Enrique, quienes nos acompañarán para profundizar más en los efectos de este conflicto. A continuación, mis compañeros. Y bueno, ¿ustedes sabían cuál fue otra de las causas que detonó la Primera Guerra Mundial? Pues el 18 de junio de 1914, el archiduque Francisco Fernando y su esposa Sofía estaban en Sarajevo, paseando tranquilos, cuando de la nada un tipo les disparó a ambos y lamentablemente murieron. El asesino estaba metido en una organización serbia llamada La Mano Negra, que quería que Serbia tenga más poder. Austria-Hungría vio esto como la excusa perfecta para darle con todo a Serbia. En mi opinión, si este tipo loco no los hubiera matado, tal vez no hubieran muerto tantas personas, ¿no? Y la guerra se hubiera podido evitar. Pero el problema en sí no era la muerte de estos dos, sino que Rusia era su aliado, y si se metía en acción, posiblemente las cosas se complicarían mucho más. Y pues lamentablemente así fue como sucedieron las cosas. Acá es donde entró Alemania. El 5 de julio, el emperador Guillermo II y su canciller Theobald von Bethmann-Hellweg le dijeron a Austria-Hungría algo así como: tranquilos, nosotros los vamos a cubrir en todo y no se preocupen por las consecuencias, nosotros vamos a estar respaldándolos. Y a esto fue lo que se le conoció como el famoso cheque en blanco, que era de parte de Alemania hacia Austria-Hungría. Básicamente, Alemania le daba carta libre para hacer a Austria-Hungría lo que quisiese sin repercusiones. Y Austria-Hungría no perdió el tiempo y el 14 de julio mandó un ultimátum a Serbia. Pero esto no acabó ahí. Esperaron a que Francia terminara su visita oficial a Rusia antes de soltar la bomba. Ya estaban convencidos de que la guerra era inevitable. Solo estaban viendo el mejor momento para empezar con todo el desastre. Lo que no sabían es que esto iba a desencadenar la Primera Guerra Mundial. Yo la verdad no entiendo cómo Alemania se atrevió a proporcionarles este cheque en blanco. ¿No habrá pensado todo lo que podía desencadenar? Las millones de ciudades y familias que fueron afectadas por la guerra. A lo mejor todo fue un plan de Alemania y querían que la guerra pasara, pero supongo que nunca lo sabremos. Lo que es más increíble es que todo esto haya pasado por un simple cheque en blanco. Pobre de todas las familias que sufrieron por esta decisión, ¿no creen? En 1914, cuando comenzó la guerra, los europeos estaban bastante entusiasmados. La propaganda del gobierno había logrado despertar el sentimiento nacionalista y, de repente, parecía que todos se sentían listos para defender a su país. La gente en cada nación beligerante realmente creía que su causa era justa, y las diferencias entre países se dejaban de lado en medio del entusiasmo por la guerra. Incluso los socialistas, que siempre habían criticado las guerras imperialistas como algo que iba en contra de los intereses de los trabajadores de todo el mundo, parecían haber cambiado de opinión. El nacionalismo fue más fuerte que la solidaridad entre las clases trabajadoras en el verano de 1914. Los partidos socialdemócratas, por ejemplo, dejaron de lado sus planes de huelga y las masas de trabajadores se mostraron dispuestas a luchar por sus propios países. Los socialdemócratas alemanes dijeron que era urgente salvar la cultura y la independencia de su nación. La gente, además, estaba convencida de que la guerra no duraría mucho. Se pensaba que, como todas las guerras europeas desde 1815, esta también acabaría en pocas semanas. Nadie le prestaba mucha atención a la guerra civil, que en realidad fue como el primer prototipo de la Primera Guerra Mundial. Además, había otra ilusión que alimentaba la esperanza de que todo acabaría rápido. La idea de que, en una era de industria moderna, la guerra no podía durar más de unos meses sin arruinar la economía de un país.
Todos estaban convencidos de que la guerra sería corta y decisiva, pero como sabemos, no fue así. Las esperanzas alemanas de un final inmediato de la guerra se fundaban en una apuesta militar, el Plan Schlieffen. Llamaba a que el ejército alemán hiciera un gran movimiento circundante a través de Bélgica, hacia el norte de Francia, que barriera alrededor de París y rodeara la mayoría del ejército francés. Sin embargo, el plan sufrió una importante falla desde el principio. Se requería de un fuerte flanco derecho que rodeara París, pero los dirigentes militares, preocupados por una invasión rusa en el este, habían desplazado fuerzas desde el flanco derecho para fortalecer a sus regimientos en el oriente. El 4 de agosto las tropas alemanas cruzaron Bélgica. Encontraron poca resistencia, pero cuando lo hicieron, respondieron con medidas feroces. Quemando aldeas, mataron a la población civil y destruyeron sin sentido buena parte de la ciudad de Lovaina, incluso la biblioteca de la universidad. ¿Te has imaginado alguna vez cómo era la vida en las trincheras durante la Primera Guerra Mundial? Bueno, era un verdadero desastre. Los soldados estaban inmersos en un caos total. Al cruzar la tierra de nadie, se enfrentaban a un ruido ensordecedor, a las ametralladoras y a las explosiones por todas partes. Muchos estaban tan desorientados que solo avanzaban dejándose llevar por el impulso. Los campos de batalla parecían un paisaje de pesadilla, con alambradas, hoyos de proyectiles, lodo y hombres por doquier. En 1915 llegó el gas venenoso, que causó heridas horribles. Un escritor británico decía que desearía que quienes hablaban de Guerra Santa pudieran ver a las víctimas del gas mostaza cubiertas de ampollas y luchando por respirar. La muerte era una compañera constante. Los soldados vivían rodeados de cuerpos en descomposición y el hedor de todo eso, además de las ratas que se volvían parte del paisaje. Pero, curiosamente, no pasaban todo su tiempo en combate. Un soldado pasaba una semana en las trincheras de primera línea, otra semana en las líneas de reserva y las 2 últimas semanas en un lugar mucho más seguro. Su rutina era bastante predecible. Cada mañana, 30 minutos antes del amanecer, debían estar listos para cualquier ataque. Si no sucedía nada, el día consistía en un desayuno, inspecciones y vigilancia, algo tranquilo. A veces, solo tenían que dejar pasar el tiempo en esas trincheras llenas de barro y piojos. Y lo curioso es que a pesar de todo este horror, a lo largo de las líneas se creó un ambiente de vive y deja vivir. Los soldados de ambos lados acordaban no bombardear las letrinas o atacar durante el desayuno. Algunos incluso hacían ruido antes de un ataque, para que el otro lado pudiera refugiarse. Para hacer más llevadera la vida en las trincheras, los soldados publicaban revistas humorísticas como The Whippers Times, llenas de chistes y parodias sobre su situación. Esas risas eran clave para mantener la cordura de tanto sufrimiento. La Primera Guerra Mundial terminó en 1918 con el Tratado de Versalles, pero su legado se extendió mucho más allá de la firma del armisticio. Más de 16 millones de muertos, imperios desintegrados y nuevas fronteras políticas marcando la fisonomía de un mundo profundamente cambiado. Sin embargo, las semillas del resentimiento, especialmente por las duras reparaciones de impuestos a Alemania y los movimientos revolucionarios, seguirán alimentando tensiones y preparando el terreno para futuros conflictos. La guerra demostró la fragilidad de la diplomacia y la peligrosidad de combinar nacionalismo con tecnologías bélicas avanzadas. A pesar de su devastamiento, también impulsó avances sociales, como el derecho al voto de las mujeres en varios países y la creación de organismos internacionales con el fin de evitar nuevas catástrofes. Así, la Primera Guerra Mundial no solo marcó el fin de una era, sino que abrió la puerta a un siglo lleno de desafíos y transformaciones, cuyos ecos seguirán resonando por muchas décadas. Agradezco a Joaquín, Diego, Enrique y Santiago, nuestro editor, por acompañarnos en este recorrido y a todos ustedes por escuchar. Nos vemos en el próximo episodio, donde continuaremos explorando los impactos de este y otros eventos históricos.